Y a esta hora quiero darle la bienvenida al ingeniero César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, a quien le agradezco acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, Liz. Un abrazo a la distancia. Siempre también en estos momentos difíciles para el país, enviar un abrazo solidario a todo el Ecuador por lo que está pasando. Bueno, efectivamente, comentaba ahora en el saludo que la Asamblea tiene hasta el 16 de mayo para poder resolver sobre los dos proyectos con el carácter económico urgente enviados por el gobierno, la ley de asistencia, la ley humanitaria y la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Y usted decía hace unos días que este era el momento de la unidad y dejar de lado quizás la política. ¿Cómo se está dando eso ahí dentro de la Asamblea una vez que han entrado en debate estos dos proyectos? Bueno, primero, antes de contestar, quisiera hacer dos aclaraciones que son muy pertinentes en este momento. La primera, de que como usted manifiesta, Liz, estas leyes, una humanitaria y otra que tiene un objetivo de ordenar las finanzas públicas, tienen su finalidad propia. No van a solucionar los problemas que en este momento se tiene en el país. El problema en el país, según lo que tenemos en los datos, asciende económicamente a un hueco fiscal de aproximadamente 14.000 millones de dólares. Es decir, un poco lo que a veces yo escucho o siento que como que con estas dos leyes ya solucionamos los problemas. El problema es mucho más grande que esto y por lo tanto la Asamblea está aportando con su granito de arena para poder salir adelante. Y la segunda cosa que es importante aclarar, que también es un tema que ha generado algún debate en la opinión pública en los últimos días, es que se ha malinterpretado esa propuesta que se hizo por parte de algunos asambleístas en torno al cobro de utilidades en el país. Lo que se propuso fue básicamente como una propuesta, como decía, es que puede haber la posibilidad de un cobro a ciertas empresas, que son aproximadamente 480 empresas, quienes tengan dentro de paraísos fiscales ciertos bienes, en teoría aduciendo de que si tenemos los recursos afuera, eso permitiría pensar que hay liquidez. Esos dos temas son muy importantes aclararlos de entrada, nada más es una propuesta que existía. De ahí, como usted dice, las leyes han avanzado en su procesamiento, hemos tenido casi más de 100 intervenciones por parte de los asambleístas, y en ese es el marco en que nos encontramos, debatiendo, escuchando y avanzando en los temas internos que a la Asamblea le corresponde. Pero ahora, ¿cómo ve usted la postura de las diferentes bancadas? Usted acaba de decir algo importante y es que todos tenemos que sumar para poder salir de esta crisis que atraviesa el país. Sin embargo, dentro de estos debates que ya se han llevado a cabo, se ha podido ver la postura de algunas bancadas que incluso hablan de archivos de esta ley. Bueno, básicamente la ley que ha tenido un poco más de, podría decirse, oposición en algunas bancadas es la ley de ordenamiento de finanzas públicas, que tiene una lógica dentro de lo que se ha presentado de buscar de que se puedan establecer reglas macrofiscales que puedan generar algún tipo de control adicional sobre el gasto público, hacerlo más óptimo. De ahí, pues, en la ley humanitaria ha habido, creo yo, desde todo punto de vista, una posición de aportar. Si bien es cierto, las posiciones son diferentes en algunos casos, pero ahí está el gran reto que tenemos, ¿no? Escucharlos a todos. Vamos a escuchar en esa ley, sobre todo, a más de 100 asambleístas. Hoy terminaremos el debate. No hemos permitido terminar 3 días de debate para escuchar todas las propuestas. La Comisión de Desarrollo Económico que lleva esta ley ha recibido a más de 100 comparecientes entre públicos, privados, sectores empresariales, sectores gremiales, agrícolas, etcétera. Es decir, lo que hemos hecho es abrir el debate y en ese marco tenemos que encontrar, de alguna manera, encontrar el espíritu de esta ley. Como se dice, su nombre es una ley humanitaria que busca, en cierta forma, en estos momentos complicados que tiene el país, alguna manera de solidaridad para que los que más tienen tengan la posibilidad de apoyar a los que menos tienen en varios aspectos, en temas de, como lo he dicho antes, en salvar vidas y reactivar la economía como tal. Por ello se lo preguntaba precisamente porque este sábado se suspendió por tercera ocasión el debate de la ley de asistencia humanitaria y ese debate de ahí pues será retomado esta mañana, pero parece que el punto donde hay mayor fricción, menos concordancia es la base para que la gente pueda también aportar, como decía, sumándonos todos los ecuatorianos a arrimar el hombro para poder salir adelante. Hay quienes decían que esa base no debería ser ni 500 ni 720 dólares, sino a partir de quienes tienen ingresos por 1.500 dólares, y esto está originando trabas a que puedan progresar en ese debate. ¿Por qué está resultando tan accidentado? Quizás encontrar un punto de coincidencia cuando, se ha dicho, son proyectos económicos urgentes. Bueno, primero estamos dentro de los plazos sin ningún problema. Nosotros tenemos hasta el 15 y 16 de mayo para aprobar este proyecto de ley. Es decir, que hoy que cerremos el debate, la Comisión tiene 4 días de acuerdo a la ley para poder entregar el segundo debate y ahí tendremos 7 días aproximadamente para poder debatir
el segundo debate como tal. O sea, no hay ningún riesgo. Yo ayer lo manifesté en el Pleno, ante cualquier suspicacia que piensen de que la Asamblea va a actuar de manera irresponsable en cuanto a los plazos, lo dejo totalmente descartado. Vamos a actuar siempre como lo hemos hecho, con responsabilidad. Y de ahí, pues, como usted dice, Liz, tal vez pueda haber algún tipo de diferencia en la forma, pero también yo pienso que lo más importante es encontrar que tenemos coincidencias entre todos en que hay que hacer algo. Eso es fundamental. Y de ahí la forma ya la encontraremos en estos días. Tenemos que ponernos de acuerdo. Hemos empezado ya a conversar con las bancadas para un poco tener una idea. Pero como usted dice, hay que tener un espíritu de solidaridad. Estamos viviendo una crisis sin precedentes, una crisis que no se ha visto nunca en la historia de nuestro país, sanitaria, económicamente, y por lo tanto con unas deficiencias adicionales, como todo el país conoce, con un petróleo casi por pisos con los precios, con una generación tributaria casi nula. Por lo tanto, sí es importante que de alguna manera quienes tenemos la posibilidad de tener un suelo, quienes tenemos la posibilidad de tener algún ingreso, seamos solidarios. Y creo que ese debe ser el concepto que debe primar en estos momentos. Así que hacia allá hemos de encontrar los acuerdos. Tenemos todavía más o menos 10 días para hacerlo, y en ese sentido estamos apresurando las conversaciones y los consensos al interior de la Asamblea. Pero otro de los puntos sensibles, usted ya lo mencionaba, y era el establecer un impuesto al patrimonio dentro de esta ley humanitaria, y ahí salían algunos cuestionamientos. Habían quienes decían que incluso la Asamblea no tenía la capacidad ni de subir o de bajar impuestos, y que eso era una competencia más bien del Ejecutivo. ¿Considera usted que esto de aquí es un tema viable, o que se apega a lo que algunos asambleístas han mencionado, que eso no compete al Legislativo, sino más bien al Ejecutivo? Bueno, está claro históricamente que la Asamblea Nacional, una vez que recibe una ley económica urgente por el Ejecutivo, por eso la misma Constitución y la ley establece que la Asamblea podrá deberá debatirla, podrá modificarla, podrá procesarla, y en ese sentido nosotros tenemos la facultad constitucional y legal de hacer cambios en el caso que se requiera. Ya esto tiene en la historia varios ejemplos en donde el Ejecutivo ha enviado diversos proyectos de ley y al final la Asamblea es el que decide. Pues si no fuera así, simplemente la Asamblea no tendría nada que debatir ni que discutir. Pero más allá de eso, insisto, hay que buscar la forma también. También entendemos, y es comprensible, la falta de liquidez que existe dentro de la economía ecuatoriana. Yo pienso que en lo personal, grabar un impuesto al patrimonio sería el impuesto tal vez que afecta de manera mucho más directa a la liquidez. Es decir, una persona que tiene un patrimonio no significa que tenga la liquidez inmediata para poder hacer una contribución en este momento hacia el Ecuador. Pero hay que encontrar la forma. Tenemos que ver un poco cómo también de alguna manera las empresas, entendiendo sus complicaciones, entendiendo las dificultades que se tienen, quienes podrían aportar humanitariamente a la crisis que vive el país, y ese es un poco el camino que tenemos que encontrar. Por eso es que también la situación crítica que vive el país demanda un esfuerzo de todos. Esto no es un tema simplemente de salir a decir que hay una afectación a un determinado sector. Aquí está afectado todo el país, está afectado todo el mundo en general, y por lo tanto no es una situación sencilla, es una situación extraordinaria, y tenemos todos que buscar para esto también soluciones extraordinarias. Bueno, y usted decía ahí, hay una afectación en todo el mundo, y basándonos acá en el país, pues ya todas las provincias tienen casos de COVID-19, y evoluciona esto porque hay un planteamiento, ¿no?, desde algunas bancadas de excluir de estas contribuciones sobre todo a la provincia del Guayas, Guayaquil, que ha sido la ciudad epicentro de esta pandemia. Y ahí sí quisiera conocer su opinión personal, porque muchos lo comparan con lo que sucedió en abril de 2016, cuando un terremoto pues azotó fuertemente a Manabí y Esmeraldas, y en aquella época se dejó fuera a esas dos provincias de poder dar una contribución. En este caso, usted ha sido enfático en decir esto es algo que nos afecta a todos, pero entre todos hay que salir adelante. ¿Cuál es su postura? Insisto, es una situación totalmente diferente a lo que pasó en el terremoto. En el terremoto, recordemos que Manabí y Esmeraldas, que fueron las provincias más afectadas, se paralizaron casi a un 100% en su economía, y el resto del país y el resto del mundo estaba produciendo, estaba trabajando de manera normal. Así que yo creo que caer en esa lógica de entendiendo lo que pasa en Guayaquil, entendiendo la complicación que tiene Guayaquil, me parece que es una crisis nacional, y en ese sentido todos deberíamos colaborar. Si no, vamos a caer en la posición de que cada provincia que tiene una persona que ha sido contaminada. Los Ríos, por ejemplo, en mi provincia, es la provincia donde se dio el caso cero. Fue la primera provincia en cerrar Babahoyo en la fase inicial, porque ahí fue donde se inició este virus que lamentablemente nos afecta a todos. Así que
Hay que tener un espíritu de solidaridad nacional. No hay forma de salir adelante porque en este momento está afectado todo el país de manera integral, porque generalmente también el país tiene grandes relaciones comerciales con las ciudades también más importantes y la dificultad de no poder hacerlo con normalidad también afecta a todo el país. Así que en ese sentido creo que hay que tener un espíritu nacional de solidaridad y en ese marco tenemos que trabajar. Ahora, ayer domingo se realizó el primer debate de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, donde me gustaría saber de lo que han podido avanzar, dónde se centra quizás este punto más álgido, el que tiene mayor discrepancia de criterios para poder dar continuidad o avance en la aprobación de ese proyecto. Básicamente creo que la discusión mayor se encuentra en cómo no afectar las autonomías del IES, del IFA y de los GATS. Creo que ese es uno de los grandes conceptos que se discutieron en vista de que esta ley, que como insisto, tiene una iniciativa de poder intentar ordenar las finanzas públicas, de que de alguna manera se fijen reglas macrofiscales y que esas reglas permitan definir en qué se gasta y cómo se utilizan los recursos públicos del país. Creo que también hay una posición clara de que tanto las instituciones que mencionaba, el IFA, el IES y los GATS, deben tener su autonomía de acuerdo a lo que le establece la Constitución, pero también, de alguna manera, también hay que buscar un mecanismo de que no se genere lo que hemos visto en estos días. Hemos visto que hay muchos GATS que son responsables de sus recursos, pero hay unos que, por ejemplo, han comprado carros de lujo, han hecho inversiones en este momento que no son necesarias y que no se centran en lo que verdaderamente es importante, como el atender la parte sanitaria y humanitaria en este momento. Pero finalmente también hay que respetar lo que establece la Constitución y la ley. Por lo tanto, creo que esos son básicamente las líneas en donde se debería debatir y buscar los acuerdos que se hacen falta en esta comisión. Ahora, a partir de ese proyecto de ley, hay quienes desde la Comisión de Desarrollo Económico han cuestionado que se le estaría dando superpoderes al Ministerio de Finanzas y desde ahí pues ven alguna preocupación, y es por eso que algunas bancadas inclusive hablan de que ese proyecto no podría prosperar y más bien se inclinan por archivar ese proyecto de ley. ¿Qué podría conllevar tomar una decisión como esa si tuviera mayoría dentro de la Asamblea? Hay que agotar el debate hasta las últimas instancias. Me parece que, como usted lo menciona, hay una percepción de que podría ser así por parte del Ministerio de Finanzas, pero en definitiva debe de haber alguna política nacional que siempre permita, como decía, optimizar los recursos. Insisto, nosotros también defendemos lo que tiene la Constitución establecido, que es el respeto a las autonomías, que me parece que es fundamental en esas funciones. Así que ya esa comisión tendrá que trabajar desde el día de hoy. Ayer ya se cerró el primer debate de esa ley y por lo tanto ya veremos en estos días un poco cómo se procesa. Hemos estado también conversando sobre el tema. En ese sentido creo que me parece, insisto, son un poco los puntos a poder definir en términos de cómo garantizar las autonomías de estas entidades, y con eso creo que esta ley también tendría una viabilidad en la Asamblea. Ahora, pero el desafío es bastante grande porque no quisiera utilizar la palabra presión, pero la ministra de Gobierno decía ayer en un enlace que ellos esperan desde el gobierno que estos proyectos que fueron enviados a la Asamblea no solamente sean aprobados, sino mejorados. Usted, que está como cabeza de la Asamblea, que está conociendo de cerca las posturas de los diferentes legisladores, ¿consideran que van a poder cumplir con este cometido de tener proyectos aún mejorados cuando faltan solo 12 días para que concluya el plazo de 30 días que tiene la Asamblea para poder pronunciarse tras el debate sobre dichos proyectos? Bueno, primero, nosotros no trabajamos nunca bajo presión. Nosotros entendemos de que cada función tiene su obligatoriedad, y yo voy a hacer una insistencia para que quede claro también ante el país. Esta ley no soluciona los problemas de fondo que tiene el país. Esa responsabilidad tiene una acción directa sobre el Ejecutivo, sobre las políticas que el Ejecutivo puede emitir en temas mucho más importantes que esta ley. Esta ley es importante por el carácter humanitario que tiene, pero no va a solucionar los problemas de fondo del país. Aquí hay que tener algún tipo de concepto mucho más macrofiscal, mucho más importante como tal. Así que hay que ya garantizar que los recursos que se ofrecieron, que iban de otras fuentes, de fuentes multilaterales, lleguen al país. Hay que hacer, lógicamente, un ajuste a nivel de todo el gobierno. Eso me parece que es fundamental. Hemos dejado de percibir 1/3 de los ingresos que se reciben petroleros y no petroleros por las condiciones en las que vivimos. No podemos pensar que eso no va a cambiar la estructura o la forma como se tiene que manejar a todo nivel el gobierno, la estructura del Estado como tal, no solamente el gobierno. Así que me parece que eso es fundamental. Y de ahí, pues, yo creo que estamos dentro de los plazos.
Es importante abrir el debate, es importante escuchar a todos quienes tienen algo que decir al respecto, y estamos dentro de los días que nos permitirían llegar a los acuerdos para poder lograr, y ese es el reto que tenemos, llegar a los días de votación en el Pleno con una ley consensuada y una ley mejorada para el país, pero respetando siempre lo que significa desde la Asamblea legislar en función del pueblo como tal. ¿Y ahí qué vendrá después en carpeta, ingeniero Litardo? Se lo pregunto porque también hay una realidad que se está enfrentando en el país producto de esta crisis económica, y es el hecho de que está subiendo la tasa de desempleo. Ante eso, pues, surge la necesidad quizás de viabilizar esas reformas al Código Laboral que quedaron pendientes antes de esta pandemia. Bueno, ya hay varios articulados del Código Laboral que están incluidos en la ley humanitaria, que me parece que son importantes resaltar. Pero también, insisto, no solamente necesitamos tener un código laboral que permita, como usted dice, mejorar las condiciones o tal vez dar más facilidades para acceso al empleo, porque finalmente podemos tener el mejor código laboral del mundo, pero si no tenemos empresas trabajando, si no tenemos unas empresas produciendo, si no tenemos empresas que requieren esos empleos, no sirve de nada. Esto es una cadena, una suma de acciones que son importantes. Ya la Asamblea ha tenido la posibilidad de, a través de varias leyes que se han aprobado, aprobamos de manera virtual la ley de pesca, la ley de emprendimiento, hemos aprobado el convenio EFTA que permite abrir un nuevo mercado con Europa. Son algunas herramientas que hemos ya dado en este momento al país para solventar la crisis, y asimismo iremos trabajando en algunas más. Pero las reformas laborales son importantes, pero mucho más importante es centrarnos en esta ley humanitaria, que gran parte de esos recursos que se podrían recibir tienen que ir directamente hacia las empresas, hacia las pequeñas y medianas empresas, para reactivar la economía, para salvar la mayor cantidad de empleos posibles y para que la economía en el corto plazo comience nuevamente a avanzar y a desarrollarse, y eso garantice el acceso al empleo como tal. Bueno, eso es lo que espera el país. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, ingeniero Litardo, aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias, Liz. Un saludo a la distancia. Un saludo también para usted, que tenga una buena semana, un buen inicio de semana. Con eso aquí nos vamos a la pausa. Enseguida estará con nosotros Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, a propósito de la reactivación de parte de la actividad comercial, aunque permanezcamos en semáforo en rojo. Ya regresamos.